Buenas tardes. Seguimos con esta jornada en la que hemos concebido que lo fundamental son los ingresos de nuevos académicos, pero de acuerdo con las últimas sesiones, pues parece que es interesante el que tengamos 2 sesiones en cada uno de los días de actividad especial, ¿no? Bien, vamos a hablar, como pueden ver en el título, que ya conocen, del paradigma tecnoeconómico al capitalismo inclusivo en el magisterio pontificio de Francisco. Este es el título de la tesis doctoral que he defendido hace muy poco tiempo en la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo la dirección del catedrático de Economía y Empresa, Felipe Hernández Perlines, que en el próximo mes de abril lo tendremos aquí como nuevo académico también, ¿no? La tesis doctoral formalmente es de Economía y Empresa, o lo que es lo mismo, el título de doctor en esta ocasión hace referencia a ese programa. Como ustedes saben, hoy los doctorados no son doctorados en matemática, física, filosofía, historia o lo que fuere, sino que son doctorados por la universidad tal o la universidad cual. Y, eso sí, en el programa de doctorado, que normalmente pues, puede tener unos títulos verdaderamente insospechados, ¿no? Como por ejemplo, filología, comunicaciones y representaciones teatrales, que creo que es el título que me dieron en la Universidad de Alcalá como doctorado en filología hispánica, ¿no? Pero bueno, en consecuencia, formalmente es de economía. Y dentro de economía es de geopolítica, económica, sociedad general, universal. Bueno, dentro de esta perspectiva, yo quisiera empezar, si siguen siendo estas las noticias más importantes del día de hoy, de las que me llegan todos los días, espero que no se hayan resuelto. Bueno, por una parte, tenemos a unos miembros de la Iglesia, a ver si no se lo han llevado ya, que siempre es preferible dar directamente lo que viene. El arzobispo de Toledo reprende a 2 curas por rezar mucho por el Papa para que pueda ir al cielo muy pronto, cuanto antes. Puede sorprenderos. Desde hace más o menos 3 meses, uno de los días de la semana, cuando menos, pongo precisamente al principal de estos curas para saber cómo va el conservadurismo exacerbado y exagerado dentro de la Iglesia contra el Papa. Pero también, paralelamente, otra noticia de hoy, paralela a esta, espero que no se haya ido y que todavía esté, porque me la van comunicando continuamente. Bueno, a fin de cuentas, esta parece que ya ha dejado de ser la última o la penúltima. La Iglesia belga le exige al Papa, entre otro conjunto de cosas, pues el que acabe con el celibato eclesiástico sacerdotal, entre otro conjunto de cuestiones. El pobre y admirado Papa Francisco pues está sometido a unas tensiones internacionales, globales, desde el conservadurismo más radical hasta la progresía, vamos a llamarla así, intraeclesial también exagerada, si queremos decirlo así. Bueno, dentro de eso, pues el esquema de esta tesis doctoral fue así, es decir, la conjunción de 3 auténticas tesis doctorales diferenciadas, pero que ninguno de ellos, fundamentalmente, claro, la tercera parte que ven aquí, el Magisterio Pontificio Social de Francisco, pues si no tiene un referente capital, que es el mundo en el que él vive y al que se dirige, la primera parte, el mundo actual, y una segunda parte que sería el trasfondo más importante, el juicio, claro, que es las utopías, o la idea utópica a lo largo de la historia.
cada uno de estas dos cuestiones pues podrían haber sido tesis doctorales independientes en distintos campos, ¿no? Pero en fin, en esta ocasión, el punto central es la tercera parte, el Magisterio Pontificio Social de Francisco, ¿no?, que es al que vamos a dedicar. Yo quisiera también acabar pronto con objeto de dejarles a ustedes que me hagan la colección de preguntas, no de que entremos en discusiones, porque eso carecería de sentido, puesto que el día de hoy lo capital es el ingreso de nuestra nueva académica numeraria. Pero en fin, la primera parte, acerca del mundo actual, pues ya pueden ver en qué consiste. Una primera parte de raíz propiamente histórica, y digo histórico aquello cuyo objeto de estudio pertenece a los historiadores, que visto desde la actualidad, pues hay una unanimidad absoluta, Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 90, que es el que he elegido como punto final de ese intervalo, hay unanimidad, fundamentalmente en los historiadores, también en la sociología, en la prensa, Guerra Fría. Y a todo el mundo, cuando se habla de Guerra Fría, pues eso está más claro que la Revolución Francesa. Que sí que es difícil decir cuándo empieza, cómo, por qué y cuándo acaba en su caso, ¿no? Guerra Fría. Ahora, hay que caracterizarlo. En el año 90, con ese conjunto triple de acontecimientos, primero, vamos a decir primero, bueno, pues el famoso final del año 89 con derrumbamiento, como queramos llamarlo, del muro de Berlín. Dos años siguientes, aquí se concluye la Unión Soviética, o la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y tres, libertad para todos los antiguos o las antiguas repúblicas integradas en la URSS para que adquieran una primera y clara independencia. En el año 90 ciertamente cambia el mundo, El reconocimiento por Occidente de la figura de Gorbachov, elevado a premio Nobel de la Paz, pues eso fue también un detonante complementario de que en ese año 90, entre el 89, 90 y 91, pues parece que lo lógico es coger el año 90. Muy bien. Bueno, y todo eso pues se caracteriza. Puedo hablar con esta, digamos, no libertad, sino con esta alegría, porque el que quiera puede entrar en internet, en Teseo, y coge la tesis doctoral entera, para leerla, criticarla, hacer las observaciones que considere. Bien, pero desde el año 90 hasta prácticamente 19, enero del 20, para poner también un momento singular, el mundo ha estado caracterizado desde una perspectiva geopolítica centrada en la economía y también en la perspectiva sociopolítica como un mundo monopolar. A este mundo globalizado, digamos, primer adjetivo o primer adjetivo caracterizador del mundo globalizado, monopolar, porque el dominio político-económico radical no ha sido de Occidente, ha sido de los Estados Unidos. Bien, pero para este mundo, de ese periodo no, del 90 al 20, pues he detectado en la prensa, en la sociología, en los pensadores, un total de 18 expresiones. Para un primer intento caracterizador del periodo, si aceptamos finalmente que eso es un periodo que tiene una consistencia clara a lo largo de la historia, bien, y uno de ellos pues es el de paradigma tecnoeconómico que ha introducido el Papa Francisco. La caracterización primordial, mundo globalizado, dos, monopolizado fundamentalmente por los Estados Unidos, sin ninguna duda, y desde el punto de vista prioritariamente de la ideología política, la democracia liberal, que ha conducido entre el poder monopolizador norteamericano y esta intención de conquistar mediante la democracia liberal, el verdadero motor de esta etapa ha sido el mercado libre, como expresión defendida desde una perspectiva y desde otra. En consecuencia, ese periodo
que es el que se va a encontrar Francisco, pues es un periodo caracterizado prioritariamente por un mercado libre que cada vez se exige que sea más y más y más, desde el punto de vista de las empresas multinacionales, por encima de los estados en numerosos aspectos de la vida. Bien, ese es el mundo, por tanto, que se va a encontrar y que a partir del año 19, 20, hoy, no sin haber superado ese mundo monopolar de mercado libre y de intento de imponer la democracia liberal, paulatinamente, progresivamente. Suelo decir, para que esto lo entendamos un poquitín mejor desde mi perspectiva, que Rusia comenzó un gran proceso de democratización y de educación en democracia liberal de su ciudadanía durante los 10 años del 90 al 2000, o si queremos decirlo de otra manera, hasta que Putin alcanzó el poder. Desde Putin al poder en Rusia ya es otra cuestión o una nueva situación. Problemas concretos de crisis parciales en este periodo del 90 al 2020 ha habido muchos, y en la tesis se van registrando uno tras otro, pero todos fueron integrados dentro de ese mundo monopolar de mercado libre norteamericano, o como lo queramos llamar. Pero desde el año 19, fundamentalmente el 20, con la pandemia, después con la guerra de Ucrania y ahora ya con esta nueva guerra, las que vienen perturbando la geopolítica general, porque todas otras guerras no han tenido esa trascendencia, pues ciertamente estamos ya en otro mundo que en su caso sí nos permitiría que de esos 18 posibles nombres que dediquemos cuando pase esto a la historia, en esa temporada que podemos llamar también del Papa Francisco, pues quedaría, digamos, establecido de una u otra manera. Bien, pero por otra parte, si se va a tratar de ver cuál es el panorama que describe al que se enfrenta y al que pretende educar el magisterio pontificio de Francisco, pues hay que saber también qué es lo que le ha ocurrido a la Iglesia Católica desde el Concilio para acá y fundamentalmente desde los años 90 para acá, ¿no? Esas dos anécdotas que les he contado de las noticias que me van llegando todos los días sobre los dos polos, pues tienen polo fundamental actual, para no ir hasta el Concilio. La Iglesia protestante norteamericana y el conservadurismo católico norteamericano, pues esto han significado la mayor fuente de enfrentamiento a las doctrinas y a las acciones de Francisco. Ahí ha radicado el punto desde el primer momento, La Evangelii Gaudium, que fue la presentación, el programa político de, si queremos llamarlo así, del Papa Francisco, ya fue bueno, da igual, estoy hablando, da igual. Bueno, decía que ese es el tema primordial de sufrimiento del pontífice y el tema capital de una acción de enfrentamiento brutal, radical de Francisco, digamos, el cristianismo, porque la base prioritaria era el capitalismo protestante norteamericano, que llegó también a Europa, y una parte importante del catolicismo europeo, pues tomó también partido de enfrentamiento radical contra Francisco, del que la anécdota que les he contado, que es la primera cabecera de lo que me llega todos los días, pues estaría ahí, ¿no? Una Iglesia católica que todos ustedes saben lo que ha ido sucediendo desde el Concilio para acá. El Papa Francisco ha puesto sus cimientos en el Concilio Vaticano y en Pablo VI. Ha dado sin ninguna duda un salto por encima de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se ha apoyado por una parte.
ya que estoy hablando de estos apoyos, quizá el dato más importante o más significativo de la Laudato Si es que por primera vez en los casi mil años que lleva la historia del cisma de Oriente, que decimos nosotros, cisma de Occidente, que llaman en la Iglesia Ortodoxa, el Papa Francisco lo que ha hecho de auténtica revolución teológica respecto a toda la teología histórica es lo que llama la teología del pecado contra la planeta Tierra, como lo queramos llamar. Y esa teología del pecado, entiende Francisco que la debe a lo que ha recibido del patriarca Bartolomé I de Constantinopla, lo que es lo mismo. Durante los 1000 años que transcurre desde el 1054, cuando se excomulgan mutuamente la hoy Iglesia Ortodoxa y la hoy Iglesia Católica, con perspectiva de que en el 2054 a ver si hay algún tipo de unidad o de unificación o reunificación, pues eso ha sido el punto más trascendental que en toda la historia de la separación o del enfrentamiento ha ocurrido. Un papa de la Iglesia Católica que entiende que ha aprendido teología de primera categoría y novedosa. Una de las revoluciones que ha introducido el Papa Francisco ha sido esa, el reconocimiento de lo que le debe a Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, para iniciar él y completar e incrementar enormemente pues, ese panorama de lo que tiene que formar parte también de la teología católica. Bueno, ese es un poco. Todos ustedes saben, pues, el proceso de descristianización, el proceso de laicización, el abandono de la Iglesia, etcétera, 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 sin entrar en la casuística de la pederastia, etcétera, etcétera. Ciertamente una situación crítica, no solo desde la perspectiva intelectual del conservadurismo y la perspectiva intelectual de, vamos a llamar, de una progresía insatisfecha, que está detrás de que se den un conjunto de pasos de lo que podríamos llamar sociales, pero que se enfrentan a una tradición bien enraizada y también con sus razones teológicas indiscutibles o indudables, lo cual no quiere decir que no hubiera que dar paso. Bueno, una síntesis muy somera de lo que pues, serían muchas lecciones o un curso. Segunda parte, en torno a las utopías. Esto sería por sí mismo una distinta tesis doctoral, pero bueno, para mí es fundamental porque el cristianismo en general y obviamente dentro de él el catolicismo, pues significa que tenemos dos utopías radicales en lo que es la doctrina cristiana. La primera es la utopía del reino de Dios o el reino de los cielos en la tierra, y la segunda utopía es el reino de Dios en los cielos. Pero son dos utopías claras. Bueno, pues esto es muy importante que no lo olvidemos, esas dos supuestas realidades desde el punto de vista teológico y de las creencias, por tanto, cristianas, y qué sentido han tenido, tienen. Eso es capital. Eso es capital. Para mí es capital que asumamos el papel de utopía. Ya aquí tuve ocasión de dar una conferencia sobre la utopía de Tomás Moro y el significado tan importante que podía tener en el presente, porque el Renacimiento, y ahí Erasmo, Luis Vive, Tomás Moro, pues representaban de verdad nuevas maneras de pensar en un mundo en crisis, en un mundo del Renacimiento que estaba en crisis como está el nuestro de hoy, es decir, en un mundo en el que ha dejado ya de estar en Dios es la verdad, que ha garantizado toda la Edad Media, unanimidad, pero todavía no había llegado el nuevo, vamos a llamarlo en palabras de Erasmo, el nuevo adagio: la verdad es la razón, que es la ciencia, que es lo que caracteriza a la modernidad. Todo lo demás que llamamos modernidad es, visto desde esta perspectiva intelectual, folclore económico, político, militar, de descubrimiento de... El ser humano ha estado 3 siglos dejando de tener
ese pilar firme de Dios es la verdad que lo resolvía todo, hasta llevar con tranquilidad a la hoguera a quien fuera, porque había que salvar las almas. El que se iba quería condenarse, que se condenara, pero los demás que se enteraran para que no se condenara. Se justificaba teológicamente con toda tranquilidad, a que todavía ni Erasmo, ni Lutero, ni Tomás Moro habían alcanzado esa otra actitud. La verdad es la razón, que es sobre todo la ciencia moderna, la que inicia Galileo. Bien, pues la utopía, se hace un análisis crítico también, os pondré ahora una nota, sobre si aparece o no aparece, gusta o no gusta en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues ya la tercera parte pues es ir directamente al grano. Bueno, la introducción, eso que debemos decir en las tesis doctorales, no lo vamos a evitar aquí, cómo vienen de cargadas mis alfombras para que uno, perdón, mis alforjas, para que uno se atreva a tratar este tema. Bueno, en líneas elementales, licenciatura en Ciencias Sociales en la Facultad Pontificia de la Universidad Pontificia de Salamanca, dentro de la sección de Filosofía, la presidencia de Cáritas Española, el haber creado la revista Corintios 13 de Teología, que todavía sigue viva, para sorpresa sobre todo mía, o el haber estado en estudios de doctrina social de la Iglesia, el doctorado en teología, el doctorado en filosofía, el doctorado en sociología, bueno, y más o menos en ese panorama, y el doctorado en historia para tratar esto. En fin, las alforjas no estaban vacías, pero el reto ciertamente era grande, ¿no? Bueno, hemos hablado rápidamente de esta primera parte. Esto es lo que llevé solo para la defensa de la tesis doctoral, no he querido hacer otro PowerPoint. Bien, en torno a las utopías, pues bueno, el problema a lo que me he referido también. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este detalle. Entre los estudios estadísticos posibles del abanico de todos los documentos pontificios, que empecé a estudiar en el año 60, claro, la Rerum Novarum, la 40º Anno, la Mater Magistra, la Pacem in Terris, la Populorum Progressio, etc., hasta el Caritas in Veritatis, o la Caritas in Veritatis de Benedicto XVI, y luego la Laudato Si y la Fratelli Tutti, las dos grandes encíclicas del Papa Francisco. Pues en la selección de términos que forman parte de lo que ha de ser la tesis doctoral, de utopía, paradigma tecnoeconómico, economía, finanzas, mercado, empresa, trabajo, hasta capitalismo, fíjense ustedes lo sorprendente que es esto. Vamos a empezar por la última línea. La palabra capitalismo ha estado, de hecho, proscrita que se utilice. Estas anécdotas son capitales para que podamos hacer juicios críticos, Ha estado proscrita desde tiempos de León XIII. Llama la atención precisamente cuando la cuestión social llevaba ya prácticamente 100 años, hasta 1891, sale la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Bueno, pues fíjense ustedes que hasta la Pacem in Terris, la palabra capitalismo está proscrita. Qué bien trabaja el grupo de coordinadores dentro de los diferentes dicasterios, palabra actual, de la Santa Sede, para que no se escape en la guerra auténtica que hay entre capital y mundo obrero, después de que han surgido a lo largo del siglo XIX, bueno, el socialismo 1, el socialismo 2, el socialismo 3, como lo queramos llamar, socialismo utópico, el socialismo científico, etcétera, todas las revoluciones. En la Rerum Novarum no aparece la palabra capitalismo. Bueno, pero tampoco en la 40º Anno, tampoco en la Mater Magistra, estamos ya en Juan 23, tampoco en la Pacem in Terris. Esto sorprende. Bueno, pues pueden ver ustedes que la palabra está proscrita también en los documentos de Benedicto XVI, en la Laudato, la Caritas in Veritatis, en la Laudato Si y en la Fratelli Tutti. Sorprendente, sorprendente. Esto es una de las claves para poder entender el estudio que uno ha realizado. Pero si miramos a la primera línea, la palabra utopía, pues todavía sorprende más, todavía sorprende más. La palabra utopía se ha escapado alguna vez, pero cuando se escapa no es ni siquiera en sentido positivo, en sentido agradable, sino para decir las utopías salvajes o las utopías bárbaras. Bueno,
como con una palabra tan extraordinaria y que debía ser clave de toda una manera de educar y tal, no se puede poner, no se puede poner. Bien, ha aparecido con estos adjetivos denigrantes, si queremos decirlo así, en la Fratelli Tutti 3 veces, pero bueno, sin embargo pueden ustedes apreciar que ahí que en los documentos, la labor en exerce, la solicitud de Rey Social, los de Juan Pablo II, que venía del mundo, vamos a decirlo así, soviético, al que me he referido al principio, para analizar el mundo de la Guerra Fría, pues se le escapa. Y también con adjetivo, pues, y de manera, aparece la palabra utopía en ese sentido negativo, y también un poco la palabra capitalismo, que Juan Pablo II no tiene inconveniente en que aparezca en sus encíclicas. Bueno, y todas las demás, pues puede llamar la atención, pues como, pues, palabras que eran capitales, pues han dejado de serlo, por ejemplo la de obrero, Ya la inclusión había que buscar eufemismos que también aparecen aquí. Desde obrero en la Rerum Novarum 52 veces, ya ninguna, solo faltaba que hoy se hablara de obrero, por ejemplo. Pero en fin, estos son anécdotas paralelas. No le dediquemos más tiempo que esas observaciones a las que me he referido. Las finanzas, el tema de las finanzas es capital. Podemos observar cómo en los últimos documentos sociales pontificios, pues 55, 33, 22, ¿no? Bueno, vamos. Estos son, síntesis apretada, los documentos pontificios sociales de Francisco. La Lumen Fidei, que es una encíclica, como todos ustedes saben, que había dejado medio acabada Benedicto XVI. Francisco la hizo suya, pudo comentar 2 o 3 cosillas, pero en fin, bajo su pontificado y como propia, pues salió una encíclica antes de que apareciera la Evangelii Gaudium, que es su programa, vamos a llamarlo así, ¿no? Como exhortación apostólica, Como saben ustedes, la máxima categoría doctrinal son las encíclicas y la siguiente categoría doctrinal de los papas es las exhortaciones apostólicas. Con la categoría de exhortación apostólica pues sale la Evangelii Gaudium, en la que expone claramente en qué quiere que consista su pontificado. Al día siguiente ya pueden ustedes imaginar esos referentes que he utilizado, el conservadurismo norteamericano, que ya sabe lo que esto significa y lo que esto va a significar. A partir de ese momento, todo tipo de improperios, insultos, el Papa condena a la Iglesia, la deshace, porque el Papa entiende, sin nombrar la palabra capitalismo, que esto es muy importante que lo veamos, porque voy a acabar diciendo dónde acaba Francisco con el capitalismo. Bien, esa es una exhortación apostólica, su presentación en sociedad, suyo, de ese primer año de pontificado, en el que pues plantea, como digo, el programa. Todas estas encíclicas están en internet también, y todas las exhortaciones apostólicas y todas las audiencias, no tienen más que dar y decir. Bien, la Laudato Si, 2015, ese fue ya el momento, digamos, culminante. Estaba todo predicho en la Evangelii Gaudium. Bien, pero la Laudato Si, palabras ahora inventadas, compuestas por mí, si lo queremos decir así, está referida al mundo planeta, expresión que me gustó elegir para caracterizar todo lo que ha venido ocurriendo con respecto al planeta, fundamentalmente el calentamiento global antropogénico. Y por otra parte, la Fratelli Tutti, la del año 20, es la que hace referencia al mundo humanidad. El término lingüístico mundo, a lo largo de la historia cristiana, católica, pues ha significado todo. Enemigos del hombre, mundo, demonio y carne, mundo ha tenido 1000 imperios. Pero lo que no había tenido es esta visión, la del mundo planeta, a la que ya hice una pequeña alusión al principio, ¿no? La teología del pecado contra el mundo, esa que ha captado, y él dedica 3 de los puntos de la encíclica precisamente a sus conversaciones, que lo ha aprendido de Bartolomé I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Bien,
Son muy importantes también esas otras dos exhortaciones, la Gaudate et Exsultate y la querida Amazonia, como se pone unas veces, o Amazonía, como me gusta a mí decir. Pero en fin, esas son otras dos, con dos aspectos muy singulares. Y la Fratelli Tutti, que es la encíclica capital, en la que no se dirige como nuevo pilar a la Iglesia ortodoxa, sino que ahora el pilar va a ser la búsqueda de la unidad religiosa con el mundo árabe, después de sus dos grandes relaciones con la máxima autoridad supuesta del mundo suní o sunita y la máxima autoridad supuesta del mundo chií o chiita. Ahí es donde va a basar en sus encuentros con la religiosidad musulmana la necesidad o la urgencia que tiene el mundo de fraternidad humana, de una realización de encuentro, y encuentro en salida. Ya está bien, dice Francisco, de que el Papa esté de recogida, esté de entrada, esté defendiéndose, cuando lo que tiene es que salir a la calle. Lo que tiene es que salir a la calle y llegar a todo el mundo humanidad, la Fratelli Tutti. Bien, cuando ya llevaba la tesis puesta ahí, ya le habían dado los vistos buenos, por el sistema actual hay que presentar 3 reconocimientos laudatorios antes de que se realice formalmente el tribunal que va a juzgar definitivamente la tesis, ¿no? Bueno, pues como las burocracias españolas son las burocracias españolas, pues al Papa Francisco se le ocurre difundir en el mes de septiembre que está preparando una nueva, no se sabe qué, si encíclica o exhortación apostólica, que va a ser, no se sabe tampoco, la primera idea, si es sobre el sacerdocio femenino, la recuperación de los divorcios, etcétera, 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 o va a ser insistir más en el calentamiento global y estas cosas. Bueno, esto acabó en la Laudate Deum, el 4, anunciada para el 4 de octubre, es decir, el día de San Francisco. Bueno, pues con la tesis ya más que aprobada, le pedí un poquito de detenimiento, porque si bien este artículo yo quería poner un capítulo más para que quedara dentro todo lo que pudiera ser ya la doctrina social de la Iglesia según el magisterio pontificio de Francisco. Bien, entonces la Laudate Deum, pues ciertamente pues fue un nuevo documento con categoría de exhortación apostólica, pero que ha sido ya la bomba final sobre el calentamiento global. O lo que es lo mismo, cómo los católicos pues deben asumir lo que la ciencia ha enseñado. Como no me quedé ahí, no me quedé suficientemente satisfecho con añadir un capítulo más a la tesis doctoral, la conferencia que tuve que dar para clausura de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, pues ya le llamé a mi gusto y ya como algo propio de título. Audiamus Scientiam. Escuchemos a la ciencia. Sorprendentemente, el Papa Francisco, en este nuevo texto magisterial, no cita ninguna referencia a las Sagradas Escrituras, salvo 3 referencias en el prólogo, en el punto 1, directamente al Evangelio. Y hay 19 citas a textos de científicos. Algo verdaderamente sorprendente. Ha llegado al magisterio pontificio la revolución que significó la ciencia moderna. La verdad es la ciencia. El la es muy llamativo, exagerado, pero esto es como se ha venido expresando. Audiamos ciencia. Escuchemos a la ciencia. Esto es impresionante. Esta es otra de las revoluciones de Francisco. Lo que sabe la ciencia vamos a saberlo todos y vamos a dejarnos de pamplina. Y luego pondremos todo lo que hay que poner, que a lo mejor es más importante que escuchar a la ciencia. Y entonces podremos decir, que duda cabe, podremos decir que es más importante que todo el mundo coma que echemos menos CO2 a la atmósfera. Y como esto, 200 cosas. Las decisiones políticas ante un mundo en el que hay muchas calamidades
o bastantes calamidades o unas pocas calamidades que cada uno lo ponga donde quiera. El que la ciencia nos esté informando de lo que nos está informando no quiere decir que lo único que exista dentro de un mundo tan complejo sea precisamente el tema, en este caso, del calentamiento global antropogénico. Pero eso lo dice la ciencia. Como también pueden ver ustedes esta conferencia, Audiamus Ciencia, que es la que acabé diciendo, para todo el mundo, Audiamus Ciencia, escuchemos a la ciencia. Para los católicos y cristianos, Laudate Deum, que es tan importante o más, alabar a Dios, pero que no sea óbice el alabar a Dios para no escuchar a la ciencia. Esta es la cuestión. Desde tiempos de Galileo es absurdo la actitud que ante la ciencia han tenido y tienen todavía algunas religiones. Bien, bueno, todo esto es introducción, claro. Esta es la recomendación para que se lean estas dos, que son dos documentos verdaderamente inauditos en algún sentido, sensacionales por otro y enormemente ricos. Bien, pues la tercera parte, que es lo que es la tesis de verdad, el magisterio pontificio social. Bueno, también en síntesis, ¿no? El mundo al que se refiere, en ese periodo al que ya de alguna manera pues he anticipado, que es el que describe Francisco y al que Francisco se dirige, ese mundo en el que estamos, el mundo del año 90 al 2000, 1990 al 2020, ¿no? Bien, y él introduce dentro de esos 18 posibles denominaciones a las que me refiero, en las que lo principal es un mundo globalizado, monopolar, de mercado libre y de intención de democracia liberal impuesta desde Occidente poco a poco, porque a Occidente no le interesa que todo el mundo sea que todos los estados sean democracias liberales, ni mucho menos. Seguimos prefiriendo que el mundo poquito a poco sí vaya logrando eso. Bien, pues el Papa va a hablar que lo caracterizador de toda esta época presente es lo que él llama paradigma tecnoeconómico. La palabra paradigma es verdad, digamos que procede con el sentido al que le damos hoy, pues de mitad del siglo XX, cuando lo establece Kuhn para explicar los cambios, las revoluciones científicas, ¿no? Bien, pero paradigma tampoco ha aparecido en ninguno de los textos, documentos sociales, si os queda reflejado ese cuadro que puse ahí, ¿no? Bien, el Papa dice que nuestro mundo, el actual, el que él le ha tocado vivir, está gobernado por el paradigma que él llama tecnoeconómico la mayoría de las veces y con más precisión tecnocrático. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pues quiere decir que sin ninguna duda gobiernan las finanzas, sin ninguna duda gobierna la economía, sin ninguna duda los grandes capitales y los grandes estados, en este caso Norteamérica, claro, o los Estados Unidos, pero que hay sobre ellos este proceso que significa que el mundo está generando novedades radicales, revoluciones radicales, que ya están implantadas industrialmente, comercializadas, con una dedicación explícita de las finanzas ya preparada a todo ello. Y para esto inventa una palabra que los científicos pues, les puede chocar. Inventa la palabra, los científicos sabemos, o utilizamos el concepto de velocidad y el concepto de aceleración, la derivada primera con respecto al tiempo de cualquier factor, que puede ser el PIB, el Producto Interior Bruto, o cualquiera de las variables económicas. Bueno, pues el Papa introduce la palabra rapidación. La palabra velocidad puede sonar rara, y la palabra aceleración, que son las dos clásicas, pues rapidación. Este proceso tecnoeconómico o tecnocrático está teniendo lugar con una rapidación verdaderamente sorprendente. Lo podemos estar viendo ahora pues con la inteligencia artificial, esto que estamos llamando inteligencia artificial, como conjunto de una tras otra que singularmente decimos una inteligencia artificial, y ya no es el concepto que había
instituido el gran científico e ingeniero español Torres Quevedo como que la artículo determinado, la inteligencia artificial, era todo un nuevo mundo al que nos dirigíamos, ¿no? Bien, pues con esta rapidación es lo que caracteriza desde el invento hasta que los grandes capitales multinacionales ponen en marcha ese proceso para dominar el mundo. Bueno, pues no es ninguna tontuna, esta visión que tiene el Papa sobre el proceso de estos 30 años, vamos a llamarle así, antes de que se haya producido esta nueva posible transformación histórica del fin del mundo monopolar ante lo que ha significado pues, el impacto de China, el impacto del sur global, las tensiones de un tipo u otro, la bajada proporcional y de cierta relevancia de la Unión Europea, etcétera, 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 de este mundo, ¿no? La India ya ha salido al espacio, etcétera. Bueno, paradigma tecnoeconómico es la característica fondo. Y dentro de eso, pues claro, hay todo un capítulo en la tesis desentrañando el pensamiento de Francisco directamente a la economía, como la economía mundial, como las economías regionales, como las economías locales están siendo todas atacadas, defenestradas, sometidas precisamente por ese capitalismo que no cita nunca, sino por ese paradigma tecnoeconómico o tecnocrático que es el caracterizador de la época y el causante del mundo en el que estamos. Bueno, pues el capítulo en torno a la economía es de sumo interés, el del sistema financiero, pues pueden ustedes imaginar que lo mismo, el de la nueva situación de los mercados, en fin, necesitaríamos una sesión para cada uno de estos temas, ¿no? La referencia al papel que han de desempeñar los empresarios, los grandes empresarios por una parte, el papel extraordinario, pocos piropos se han podido echar a los empresarios como los que echa el propio Francisco, pero claro, poniendo un conjunto de notas complementarias, vamos a decirlo así, sobre que la cuestión no es solo agrandar la tarta, la expresión popular del quehacer, ¿no? Sino que está también en el qué se hace con ese proceso o con ese progreso de la economía en términos generales. Y perdón, Ena. Bien, sobre el trabajo, pues también es otro tema verdaderamente significativo. Bueno, vamos a ir cerrando para que puedan ustedes hacer las preguntas críticas que consideren importantes. Finalmente, abre la puerta de atrás. Finalmente, el capitalismo inclusivo. La palabra capitalismo no ha aparecido. A partir del año 8-9 ya comienza a haber una cierta, vamos a llamarlo cariñosamente así, una cierta conversión de grandes capitalistas, vamos a decirlo también así, de grandes figuras internacionales, dentro de las más importantes, bastantes de ellas, que están generándose en el mundo numerosas reuniones, numerosos congresos, muchas creaciones de instituciones empresariales, sociales, etcétera, con la intención de esa palabra, pues que todavía que yo sepa no ha sido la palabra del año, inclusivo, la inclusión, que hoy todo tiene que ser inclusivo, ¿no? Bueno, esto lo que quiere decir simplemente es que el capitalismo incluya en sus grandes beneficios, en sus grandes logros, a toda la humanidad, en vez de que siga sirviendo de motor fundamental, prioritario, sensacional, como queramos llamarlo, para las grandes empresas, los grandes mercados, etc., ¿no? Bien, pues llama poderosamente la atención, y esto hasta hoy por lo menos el único que se ha debido dar cuenta he sido yo, porque después de estos 3 últimos años, y mira que ya hemos tenido oportunidad de darlo, esto no ha aparecido por ningún sitio.
uno no entiende por qué, pero bueno. Bueno, pues con respecto a este punto, pues es con el que quiero acabar esto por cerrar el ciclo del Papa Francisco. De lo de la Laudate Deum ya he hecho una breve alusión y su referencia a la crisis climática actual, ¿no? Bien, sobre el paradigma tecnoeconómico, pues de todo esto tendríamos que ir hablando. ¿Qué papel es el que desempeña en cada una? Fundamentalmente el papel de dominador, el papel de dominador sobre la economía, la política, la finanza. Y esto que además se fundamenta en la falta de una autoridad con mayúscula mundial, o lo que es lo mismo, con una crítica a la autoridad que no existe. Leamos Naciones Unidas, leamos cualquiera de todos estos congresos o cuestiones en los que estamos, ¿no? Bien, las características de este paradigma, pues ahí ven ustedes qué conjuntos de adjetivos o de situaciones podemos ir expresando. Nuevo, tecnocrático, eficientista, consumista, globalizador, omnipresente, bueno. Paradigma cuya centralidad no la ocupa el bien de los seres humanos. Esto es el fondo y la finalidad de la Fratelli Tutti. Hecho, constata también Francisco, que el paradigma tecnoeconómico avanza. Y ciertamente sigue avanzando. Desde la Laudato Si, la Fratelli Tutti, la Laudate Deum, y todos estos últimos años, sin ninguna duda, este proceso lo estamos viendo. Muy bien, pues para acabar, por lo menos habría que criticar muchas cosas podríamos seguir hablando, muchas cosas, cada una de ellas nos podría llevar, pero vamos por lo menos a ver este tema de la aceptación del capitalismo inclusivo. Las presiones capitalistas, la palabra capitalismo, repito, no ha aparecido en ningún documento de Francisco, pues sí van queriendo, pues de alguna manera, pactar, unirse, colaborar con el Papa. Y entonces nos vamos a encontrar con que se crea este Consejo del Capitalismo Inclusivo, atención, y así va a acabar este periodo, desde el punto de vista de Francisco, fíjense ustedes, va a acabar no solo con las bendiciones de Francisco, sino que va a tener como sede el Vaticano y bajo la presidencia de Francisco. Esto para que también sea motivo de pensamiento. Que quiera saber más, que vaya a la tesis, que solo tiene que dar Teseo, Francisco González de Posada, y saca ahí el documento entero. Y por si fuera poco, bajo la copresidencia, vamos a decirlo así, de una mujer. Ahí la tienen ustedes también a ella. Bueno, el Consejo para el Capitalismo Inclusivo, como digo, pues hubiera sido el final. Pero esto no se ha puesto, todavía no se ha puesto suficientemente en marcha, vamos a decirlo así, prácticamente no se ha puesto después de lo muchísimo que ha hecho y que ha intentado. Y de una cantidad de grandes empresas que han querido colaborar con el Papa y con la situación del mundo, comprometiéndose a 1, 2, 3, 4, 294 cuestiones de compromiso han ido adquiriendo, que entrando en Internet, con estas nuevas claves, pueden también verse. Bueno, pues con respecto a lo que es el mundo en el tema de la Laudate Deum, y con esto acabamos, en el año 15 fue el último año, pues digamos, de cierta normalidad general geopolítica. Iba a ser el último año de la presidencia, de la segunda fase presidencial de Obama, y ya estaba como máxima autoridad, estaba y está, por muy criticada que sea, la figura de Francisco como la única, vamos a decirlo así, la única autoridad religiosa mundial, no es que tenga poder sobre todo el mundo, pero en fin, la única reconocida como tal autoridad religiosa mundial. Bien, pues como han podido observar, en el año 15 es cuando ha publicado Francisco la Laudato Si, la gran encíclica sobre el mundo planeta. Y Obama
pues más o menos hace una solicitud de perdón pública a toda la humanidad, de que en su programa de 8 años antes había puesto claro que su mayor énfasis era la defensa del planeta y que se le acababan ya los 8 años sin haber hecho todo lo que había concebido programáticamente y con lo que había accedido al poder. Bueno, pues en consecuencia, en esos años el uno y el otro pues se los llevan muy bien, están muy de acuerdo, están muy de acuerdo, ¿no? Esto es una de las visitas, final de primavera, principio del verano de ese año 15, esta doble manifestación, o esta manifestación conjunta de alegría, de satisfacción, porque el mundo de una manera u otra lo están intentando reorientar. Es una pena no tener tiempo para exponer todo lo que fue capaz de decir y comprometerse Obama, junto a la Laudato Si. Bien, pero claro, tuvo lugar la COP de París, la COP 21 entonces, y en ese París pues hubo mucha buena voluntad de enfrentarse a los grandes retos del planeta Tierra, momentos de aparente felicidad. Bueno, pues yo la conferencia que todos los años venía dando sobre calentamiento global antropogénico en la Real Academia Nacional de Medicina de España, pues puse estas dos fotos que ven ustedes. Acabada la reunión de París, dije, bueno, vamos a ver, en el mundo en el que estamos esto ya es muy complicado, porque ya había tenido lugar ese segundo martes después del primer lunes o como sea de las elecciones en las que ganaría Donald Trump, ¿no? Pues yo no sé si a partir de este año 16 que comienza, el mundo va a ir de acuerdo con la foto de arriba o van a ir con dos aburridos, tristes, sin mirarse de espalda al mundo que aparece. Desgraciadamente, la situación del mundo ha tomado esta segunda senda y no ha tomado aquella senda. Bueno, hacia el futuro, bueno, pues ya anunciaba yo a los que me estaban juzgando cuál era ya mi plan después de haber hecho la Laudate Deum, y en consecuencia pues puedo deciros que la Laudiamus Scientia, también pueden ustedes adquirirlo, la conferencia con la que cerré el curso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España sobre lo que me he referido antes, la exhortación apostólica del Papa Francisco del 4 de octubre para ampliar lo que ahí está en marcha, ¿no? Bueno, pues esto es suma importancia lo que yo quería deciros. Muchas gracias por la atención, he visto muy buenas caras. Yo soy de los profesores que han dado siempre la clase mirando al tendido, no mirando a la pizarra de espalda, ¿no? Para ver un poco cómo nos encontramos, mejor o peor, ¿no? Como nos quedan 5 minutos para empezar lo otro, si quieren ustedes hacer, bueno, muchas gracias por su atención. Quieren hacer algunas preguntas, pero no debate aquí, me hacen preguntas y yo contesto a todos. Sí, dime, Juan. Pues hay un concepto que me gustaría que explicaras un poco. ¿Cuál es la visión de Francisco sobre un concepto que es desigualdad? Porque hablar de economía, imagino que ahí se deberá ponderar, desde luego, la eficiencia, ya que la economía trata de bienes escasos y de repartir y generar riqueza entre mucha gente, ¿no? Pero el concepto de desigualdad, ¿y con qué autoridad se puede pronunciar en contra de la desigualdad una doctrina que manda a unos al cielo y a otros al infierno? Eso sí que es desigualdad. Más cosas. ¿No hay más preguntas ni más? Sí. Bueno, yo quería decir un poco de crítica. ¿Por qué el Vaticano tiene tanto dinero y hay tantas desigualdades, como decía el señor, en el mundo, y no hay tantos seguidores de la religión católica y el mundo no cambia? Venga, más cosas. Bueno, vamos entonces, a -3 lo dejamos y por supuesto seguimos hablando. Desigualdad. Bueno, eso, y además con
la introducción que pone, el concepto, esto nos llevaría a una sesión, un tratado, ¿no? Bueno, la desigualdad, cuando se está hablando de desigualdad, todos sabemos de qué se está hablando, todos sabemos, más o menos. La idea de la conceptualización es la que puede llevar a muchos aspectos diferentes y tendríamos que ir adjetivando distintos tipos de desigualdad para entenderlos, ¿no? En conexión con la eficiencia, el Papa tiene los documentos pontificios, tiene una clarividencia extraordinaria hacia, ya lo han visto aquí, ¿no?, que el paradigma tecnoeconómico es fundamentalmente eficientista, o lo que es lo mismo, dentro de los documentos pontificios la eficiencia no es condenable, es muy alabada, es decir, esto, y no solo, sino que, como he dicho, a la tarea que deben realizar los empresarios en cuanto creadores de riqueza, lo alaban enormemente. Es importante que sepamos, lo que he querido desde el principio dejar claro, que el término lingüístico capitalismo ha estado proscrito, porque si lo utilizan tenía que condenarlo, y todos los papas han sido occidentales. Esto no debemos olvidarlo. Si no queremos decir, como normalmente se dice, yo tengo ahí algún reparo parcial, que el occidente es fruto del cristianismo, que lo es, sin ninguna duda. El cristianismo será más o menos católico, más o menos ortodoxo, o fundamentalmente desde el punto de vista empresarial, económico, protestante, sin ninguna duda. Pero en fin, la eficiencia está muy bien catalogada en los documentos pontificios. Bueno, la desigualdad, todos los días estamos viendo cuánto es lo que cobra, pues mi amiga Ana Botín, que por el hecho de ser mujer y ser, ya no sé si en la segunda o la tercera, me daría igual, del ranking de ricos, cuánto es lo que gana, independientemente del patrimonio, y lo que no gana, pues ya un 27% de españoles. Hombre, el asunto... Bueno, desde el punto de vista de con qué autoridad, bueno, eso me has oído muy bien y por eso me alegra la pregunta desde esta otra perspectiva. La autoridad con la que escribe el Papa es la autoridad para los católicos, basada con mejor o peor criterio en tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré la iglesia. Y lo que tú, Pedro, desates, quedará desatado en los cielos, y lo que ates será atado en los cielos. Esto admite muchísimas interpretaciones. El radicalismo tiene una interpretación muy sencilla, muy clara, absolutista, como lo quieramos llamar, exagerada, pero es ahí, ¿no? Entonces, que tiene autoridad, pues esto es indiscutible, que tiene autoridad. Pero una autoridad, pues que ya he leído hoy, he empezado así, la autoridad. ¿Qué es lo que hacen con esa autoridad los unos y los otros? Y además, lo más llamativo es que los que pretenden, esto es lo más llamativo para que ejerzamos crítica, los que pretenden ser más críticos de manera directa con este Papa son los que quieren exigir, mayor conservadurismo, es decir, mayor centralidad del poder vaticano, pontificio, como queramos en la Iglesia. Pero este Papa, vamos a rezar, ¿lo habéis leído? La última noticia, vamos a rezar para que se vaya pronto al cielo. Con qué alegría y qué bien se dice, para que se vaya pronto al cielo, pero que nos lo quitemos de aquí, ¿no? Bueno, pues este es un poco el tema, ¿no? Bueno, el problema del dinero, voy rapidísimo, ¿no? Bueno, la doctrina de que manda uno a los cielos y a otro al infierno, esto es obvio, es decir, eso está clarísimo en los evangelios, en palabras de Cristo, si lo queremos decir así, ¿no? Así es. Pero el hecho de que ponga de manifiesto que vamos todos en el mismo barco en el planeta, ¿sí? ¿Eso no es un poco intentar empezar a concienciar a la gente que desde luego todos dependemos unos de otros para salvarnos? Eso está clarísimo, pero eso ha estado clarísimo siempre, salvo en herejes, entre comillas, o salvo en extremistas de un signo u otro. Esa es la doctrina evangélica sin ninguna duda. Lo que no quita es que sean frases textuales según los evangelios dicen que dijo Jesús,
esas a las que te has referido también, ¿no? Bueno, lo del dinero, mucho, poco, todo es relativo y en función de qué se hiciera o no se hiciera. Las crisis vaticanas como consecuencia de los aspectos económicos están siempre ahí, ¿eh? No es ninguna novedad tampoco, solo que hay unos momentos históricos en los que se critica por ese tema y otros por otro, pero lo que la Iglesia viene haciendo, sin ninguna duda, en numerosos lugares del mundo, es digno de encomio, por la tarea que está haciendo precisamente de educación, de tratamiento hospitalario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero robar. Muchísimas gracias.